Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo sobre el mercado de las criptomonedas. Tenemos un desplome en el mercado global de criptos porque tenemos mayores problemas para Binance para operar. Ahora después voy a revelaros todas esas últimas noticias que tenemos acerca del mercado de las criptomonedas. Y ojo porque tenemos actualmente muchas criptos que están cayendo más del 20%, como por ejemplo Solana. Tendríamos en caída libre también el token de ADA Cardano con un menos 23% y Polygon Matic en un menos 25%. Token Shiba menos 20%, Bitcoin, Ethereum también cayendo respectivamente cada uno el 3 y el 5% y el token de XRP que se encuentra actualmente en una caída del 6%. Es una caída generalizada en todo el mercado y no es una pequeña liquidación, aunque sí que es verdad que por ejemplo en el gráfico de XRP no vemos gran caída, ¿vale? O sea, es una caída que hemos perdido prácticamente unos 4 centavos, pero como digo, tenemos otras, por ejemplo, como ADA Cardano, que ahora vamos a proyectar el gráfico para que veáis la caída que está teniendo, ¿no? De hecho, ya se ha roto de sobra el soporte de los 30 centavos. Después hemos seguido cayendo hasta alcanzar la marca de los 22 y ahora mismo se encuentra en los 24. O sea, daros cuenta de la liquidación que está habiendo ahora mismo dentro de ADA Cardano. Al igual que puede ser, pues, una mala noticia puede ser una oportunidad al fin y al cabo, ¿no? Todo dependiendo de nuestra estrategia, dependiendo también de lo que vaya a surgir en los próximos días, pero al igual que en este momento hay bastantes ventas porque hay mucha incertidumbre, también podría ser una oportunidad para comprar, en este caso, el token de ADA Cardano. Con esto no quiere decir que tengamos que comprar, pero como siempre digo, hay que realizar una especie de investigación antes de invertir en cualquier criptomoneda. Lo que quiere decir es que ha caído muchísimo y cuando cae mucho el precio, normalmente suele haber una recuperación en el precio, ¿no? Lo que no sabemos es cuándo se va a producir esa recuperación. Bueno, pues ahora mismo, como digo, estamos registrando pérdidas en todo el mercado de las criptomonedas y es que tenemos malas noticias, porque fijaros, tenemos el gobierno federal de Nigeria que prohíbe las operaciones de Binance. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es tener mayor dificultad para operar en todo el mundo. A lo mejor ha empezado Nigeria, pero mañana no es Nigeria, es otro país que también se suma a estas restricciones. Por lo tanto, es complicado el futuro, por lo menos de Binance por ahora. No quiere decir que vaya a ser el final, obviamente no va a ser el final, pero va a ser complicaciones que nos van a surgir y que van a hacer que el precio también se complique, que el precio tenga complicación para aumentar y con eso nos están haciendo una especie de restricción. Ya sabéis que todo esto ha empezado con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, que es la que ha iniciado pues, todo este tipo de, de- de ataques hacia el mercado de las criptomonedas. Primero con la demanda en contra de Binance, incluyendo a 11 criptomonedas, entre ellas Polygon Matic, Cardano y Solana, que son las que más están cayendo, porque además han sufrido un desenlistamiento ayer por parte de Robinhood. Pero además tendríamos después otra demanda por parte de la SEC a Coinbase. Entonces, todo este tipo de noticias que ahora mismo esto llega hoy, justamente hoy día 10 de junio, por lo tanto, podemos decir que la caída del mercado se debe en parte a esta noticia que es nefasta en este caso para el mercado de las criptomonedas. Y cuando ve la gente este tipo de noticias, pues se pone muy histérica, se pone muy nerviosa y empieza a vender. Y es lo que está pasando. A lo mejor estas ventas que se están produciendo no creo que sean todas, ni de broma, que sean todas de Nigeria, pero probablemente el que no sea de Nigeria y lea esta noticia, pues le va a entrar incertidumbre, pues diciendo, bueno, pues esto puede llegar a lo mejor a Europa, puede pasar lo mismo en Colombia, puede pasar lo mismo en Singapur, en donde sea, y entonces el inversor vende ante esa incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a pasar después. Lo que estamos viendo ahora mismo es una persecución en toda regla hacia las criptomonedas, pero bueno, como digo, siempre no preocupéis porque al fin y al cabo veremos a ver qué es lo que va a pasar con la disputa entre Ripple y la SEC, que por ahora, pues por lo menos yo opino que va ganando Ripple y tiene toda la pinta de que va a derrotar a la SEC. Va a haber un fallo a favor de Ripple. Pero bueno, habría que ver en los próximos días qué es lo que pasa. Y tenemos otra noticia también que es mala, porque fijaros, dice, los bancos abandonan a Binance Estados Unidos en medio de la inminente batalla de la SEC. Se enfrenta el intercambio de criptomonedas a una batalla cuesta arriba. Bueno, por lo visto, por los bancos también ahora mismo le han dado la espalda a Binance Estados Unidos. Y bueno, pues esto también podría acabar en mayores problemas. Fíjate, dice, Binance Estados Unidos anuncia la suspensión de retiros fiduciarios a partir del día 13 de junio debido al retiro de socios bancarios. O sea, por esto también yo creo que esto está afectando muchísimo más que la otra noticia.
porque a partir del día 13 están dando de margen 3 días, que es lo más normal, que la gente pueda retirar sus criptomonedas de Binance Estados Unidos, porque a partir de esa fecha se suspenden los retiros fiduciarios, no se van a poder retirar. Claro, pues esto lo ven los estadounidenses y es normal, es comprensible que estén retirando sus criptomonedas de Binance y por ello pues está cayendo el precio de las criptomonedas un montón durante el día de hoy. Y bueno, pues ya sabéis que esto puede seguir cayendo perfectamente hasta el día 13, que es cuando se publicarían los documentos de Hinman, ¿vale? En la disputa entre Ripple y la SEC. Y eso podría ayudar, podríamos tener ahí alguna noticia positiva acerca de esos documentos y podríamos tener alguna pequeña recuperación para Ripple y también para el resto del mercado. Pero mientras tanto, vemos que el mercado está siendo golpeado una y otra vez. Aunque ayer vimos una noticia por parte de Gary Gensler, perdón, de Gary Gensler, no es el funcionario el de la SEC, sino el CEO de Ripple, que es Brad Garlinghouse, que había comentado que todas las demandas que está realizando actualmente o está iniciando la SEC están yendo contra un muro, porque somos un muro bastante sólido, se refiere el muro a las criptomonedas, somos una comunidad entre todos, un muro bastante grueso y que no es fácil de romper. Y lo que quiere ahora mismo la SEC es tener el poder sobre el mercado de las criptomonedas, pero lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado porque somos, como digo ahora mismo, o sea, somos un muro, como bien ha dicho Brad Garlinghouse, y si quieres tener el control sobre algo que ya está bastante desarrollado, no solamente por pequeños inversores, sino también por grandes empresas e instituciones, pues te va a ser muy complicado apoderarte del mercado. Pero bueno, estaremos atentos a ver qué pasa en estas disputas en los próximos días y no hay que descartar que vaya más caídas, hay que tener precaución en estos días porque va a haber mayor volatilidad en los precios del mercado. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado, dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.